buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Como siempre, para todas y para todos, la más cordial bienvenida a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 7 de noviembre del año 2012. Sin duda, la información política y económica más importante del día de hoy ha sido la visita que hicieron los ministros de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar las premisas del proyecto de ley de presupuesto para el año 2013 y poder aclarar también las dudas que se plantearon en la discusión con parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y también parlamentarios de la oposición. Ese va a ser nuestro tema esta noche. Vamos a tener la oportunidad de escenificar un debate, distintas posiciones con respecto a las premisas del presupuesto, a la forma como se está estructurando, cómo se está elaborando la propuesta de gastos para el año 2013, y para ello nos acompañan en primer lugar a mi izquierda el diputado del Partido Opositor Primero Justicia, Rafael Guzmán. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Y a mi derecha el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo. Como hemos hecho siempre, como hemos tenido la oportunidad de realizar estos debates, tenemos 1 minuto y medio para poder responder ante cualquier interrogante y el respeto además absoluto por las intervenciones, como saben que siempre ha sido así en este espacio. Empecemos entonces con la primera pregunta que les lanzamos a ambos. Hoy se presentaron los ministros, no fue una comparecencia, no fue una interpelación, fue una exposición de las premisas del presupuesto. ¿Están satisfechos con lo que presentaron allí? ¿Comparte las premisas del presupuesto? No, definitivamente no, Vanessa, y bueno, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad que no todos tenemos de explicarle al país lo que en buena medida es un presupuesto de la nación. El presupuesto es un tema muy complicado y esto hay que aterrizarlo para que el pueblo pueda entender de qué se trata este presupuesto. Los ministros presentaron esas premisas generales y se le da la oportunidad a los parlamentarios de hacer unas preguntas. En ese bloque se hicieron 2 rondas de preguntas. Nosotros particularmente presentamos tenemos unas interrogantes que no fueron respondidas, y yo me voy a permitir exponerlas en son 5 puntos específicos que se le hicieron a los ministros y no se dieron respuesta. La primera es, ¿por qué se presenta un presupuesto deficitario? ¿Por qué decimos deficitario? Porque tenemos un presupuesto presentado por el orden de los 396.000 millones de bolívares y el presupuesto ejecutado a la fecha, en el 2012, va por 500.000 millones de bolívares, cercano a los 500.000 millones de bolívares. Entonces, a plena vista tenemos el gasto, el ingreso que se pretende tener para el año 2013 no va a ser suficiente si lo comparamos con los gastos que tenemos en el 2012 y creemos que vamos a tener más gastos en el 2013. Esa es la primera pregunta, ¿por qué se presenta un presupuesto deficitario? La otra pregunta es, ¿cómo se va a reducir la inflación? Se presenta una inflación entre el 14 y el 16%, tenemos este año una inflación cercana, que va a terminar cercana al 20%, y cuáles son las medidas que va a implementar el gobierno para tratar de reducir esa inflación en un 30% si pretende dejarla en un 14%. La tercera pregunta fue ¿cuánto le va a sumar al PIB, al Producto Interno Bruto, que es la suma de los bienes y servicios que se producen en el país, el ingreso de Venezuela al Mercosur? Se le terminó el tiempo. Lo estamos y la cuarta pregunta es, ¿por qué el ministro Giordani no afirmó, porque se le hizo esa pregunta categórica, diga usted, ministro, si en el año 2013 va a haber una devaluación de la moneda? Y eso no se contestó. Vamos con el diputado Ramón Lobo. El diputado Rafael Guzmán, entre otras cosas, presenta algunas dudas. Dice que el presupuesto es deficitario, dice entre otras cosas que no está claro cómo se va a combatir la inflación. ¿Usted le quedaron claras esas políticas con base en la presentación de hoy? Bueno, de todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, por supuesto a nuestro querido Estado, todos los merideños y merideñas, y para nosotros los diputados de la Revolución fue bastante contundente y positiva la participación e intervención que estuvieron en el día de hoy el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, así como el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a su vez el presidente del Banco Central, Nelson Merentes. Hay una serie de inquietudes
que en minuto y medio va a ser complicado, pero supongo que lo vamos a ir desarrollando. Yo me voy a permitir centrar en esta intervención porque debemos iniciar por esa área las premisas macroeconómicas que se establecieron en el presupuesto nacional. Una premisa que tiene que ver con el precio del barril petrolero, que se está considerando que es $55 por cada uno de ellos, la cesta petrolera venezolana. De igual manera, la tasa de inflación se establece entre el 14 y el 16% en esa banda. Se prevé un crecimiento económico del 6%. Esas son las premisas sobre las cuales se construye, y en el día de hoy partió de determinar el nivel de ingreso, tanto por la vía corriente como por la vía de fuente de financiamiento, bien sea de origen interno y de origen externo, de dónde van a salir los recursos que nos van a permitir financiar los gastos que están establecidos en el presupuesto nacional. Se terminó el tiempo, pasamos 1 minuto y medio, pero vamos a tener tiempo para hacer las exposiciones. Diputado, regresamos con usted, Rafael Guzmán. ¿Usted tiene algunas dudas con respecto al control de la inflación, a las medidas que se van a tomar? Todas. ¿Por qué? Todas, porque fíjate, nosotros, primero, estamos hablando de perfectamente un barril de petróleo a $55, pero ¿de dónde sale ese precio? Tiene que haber una metodología para decir, el precio del barril de petróleo para este presupuesto tiene que ser de $55. Oye, ¿por qué no 60? ¿Por qué no 70? ¿O por qué no 40? ¿Cuáles son las condiciones macroeconómicas que tenemos nosotros en Venezuela actualmente para poder decir que ese barril de petróleo está bien a $55? Y si tú sumas esos $55, tenemos claro que el presupuesto, esos 396.000 millones de bolívares que van a ingresar, solamente un 21% es del ingreso petrolero. El otro casi 80%, 79%, viene de los impuestos o del endeudamiento, es decir, de nosotros los venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué no bajamos el IVA y subimos el presupuesto? ¿Por qué no establecemos una reforma, como incluso se habló hoy, una reforma tributaria que permita mayor inversión? El Producto Interno Bruto, el gran crecimiento que hemos tenido del Producto Interno Bruto ha sido por la gran inversión pública. Y hoy se dijo, y los ministros reconocieron, que aquí el sector privado no invierte. Ahora, ¿por qué no invierte? Y tratando de sacar la discusión política, porque al final lo que queremos es eso. ¿Por qué el sector privado no invierte en el país y tenemos una inversión pública tan grave? Justo en el tiempo. Nos permite además retomar un punto que planteaba el diputado Guzmán. ¿De dónde sale la premisa de los $55 por barril de petróleo? Yo creo que fue bastante explicativa el planteamiento del ministro Rafael Ramírez sobre el escenario internacional. Recordemos que la cesta petrolera se mueve bajo un mercado internacional bastante volátil, sujetos en determinado momento a determinados shock, vaivenes de la economía, situaciones hasta bélicas que se puedan presentar. Nosotros en el año 2008 el presupuesto nacional se tuvo que reducir en más de un 20%, porque el petróleo estaba en 135 y de manera inesperada en 2-3 meses bajó a $35. A partir de ese momento el gobierno nacional trabaja sobre un escenario moderado, conservador, para enfrentar cualquier circunstancia adversa que se pudiese presentar y para incorporar esos recursos que de manera excedentaria se puedan estar generando. Tenemos dentro de la Constitución y dentro de la Ley Orgánica de Administración del Servicio Público las modificaciones presupuestarias y de manera inmediata. Ese escenario moderado es válido y parte precisamente de esas circunstancias que se presentan en los mercados internacionales, que en determinado momento nos llevan a realizar un ajuste, y como bien se ha manifestado, es mejor hacer un ajuste hacia arriba que hacerlo hacia abajo, porque rompe con los distintos programas y proyectos que se puedan tener establecidos. De ahí que nosotros también queremos introducir en el debate que parte de esos ingresos petroleros que nosotros hemos venido obteniendo en estos años de Revolución Bolivariana es producto también de una reforma tributaria en el área que se ha venido desarrollando. Regresamos con usted, diputado, porque entendemos que usted no está satisfecho del origen del los $55. Es que no lo hay, porque estamos hablando, no está claro. Es que no lo hay porque estamos hablando en el año 2009, que fue ese bajón petrolero, y el ministro Ramírez lo explicó perfectamente, que tuvo que ver por ese descalabro del boom inmobiliario mundial, y está bien, eso
eso lo entendemos, pero inmediatamente el precio del barril subió y el ministro Ramírez vende al país siempre. Yo nunca he oído al ministro Ramírez hablar de decir que el petróleo va a estar en $55. Siempre habla de que el precio justo, desde el ministro, por supuesto el presidente Chávez, siempre dice que el precio justo del petróleo es $100. Y yo al final, oye, uno tiene que sumar este tipo de cosas. Y la verdad que hay que decirle al país que aquí hay dos presupuestos. Hay un presupuesto que se nos presenta a la nación y un presupuesto que es el excedente petrolero que va específicamente al Fonden. Y esa es la gran lucha, no porque no se hagan obras sociales y aquí nadie está discutiendo ese gran gasto social que ha venido teniendo el gobierno. Lo que nosotros queremos saber es cómo controlar, y porque para eso estamos, para eso nos eligieron, para eso nos pusieron en la Asamblea Nacional, para controlar el ejercicio de los poderes. Y una de esas cosas es cómo nosotros controlamos el ejercicio del gasto distinto al presupuesto que sabemos es deficitario, Ramón. Nosotros estamos desde junio, desde mayo, nosotros empezamos a aprobar créditos adicionales, y tú eres vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas, aprobar créditos adicionales para mantener el gasto y funcionamiento de ministerios. Y esa es una realidad, tenemos un presupuesto deficitario y eso no debe ser, estamos violando normas constitucionales porque obliga a que los gastos corrientes se paguen con ingresos ordinarios. Eso no lo estamos haciendo. Hay dos presupuestos, como plantea el diputado Guzmán. Se están planteando dos presupuestos para el año 2013. No hay dos presupuestos. Nosotros hemos venido construyendo una nueva arquitectura financiera. Una arquitectura financiera que ha estado orientado a lograr una mejor redistribución de la renta nacional en favor de las grandes mayorías, una mayor inversión social, así como una mayor inversión productiva que permita sentar las bases estructurales para generar un crecimiento y un desarrollo integral sostenido en el tiempo. Producto de esa nueva arquitectura, nosotros tenemos el Fonden, así como otros fondos que se han venido estableciendo para generar esos desarrollos o esos proyectos estructurantes que nos permiten dinamizar toda la economía y que genere un efecto positivo aguas abajo. Pero a su vez, y de manera contundente, dentro de un concepto general está el presupuesto nacional, que contempla tanto la ejecución de proyectos como la ejecución de las acciones centralizadas que tiene cada uno de los ministerios. Pero en el segmento anterior dejamos un punto que es sumamente fundamental, que es el tema de la inflación. Cuando nosotros fuimos a formular, o mejor dicho, cuando fuimos a revisar el presupuesto el año pasado, esas premisas que hoy presentaron los ministros se hicieron el año pasado, y lo que se pudo manifestar o lo que señalaron los diputados en ese momento en la cuenta de revisión era que esas variables no se iban a cumplir, y nosotros durante el presente ejercicio fiscal tenemos una tasa analizada de la inflación al mes de octubre del 17,9%, cuando establecimos entre el presupuesto nacional del 20 al 22, es decir, que nosotros vamos a estar por debajo de la meta establecida, y eso es producto de una serie de políticas económicas que se vienen implementando. Le preguntamos, diputado, ¿usted pone en duda también esa meta inflacionaria para el año 2013? Absolutamente. ¿Por qué? Mira, es muy sencillo. Si no hay producción de bienes y servicios en Venezuela, si el 70% de lo que nosotros nos comemos lo tenemos que importar, dependemos de precios internacionales para controlar esto. No ha habido forma de controlar la inflación, que además que es una de las más altas del mundo. Esta inflación del 20% es una de las más altas del mundo, y ese es el peor impuesto que se le puede imponer a un venezolano. Y nosotros a simple vista, con un presupuesto deficitario, con una pobre política de promoción de inversiones, sector privado y sector público, con unas reglas claras de inversión incluso del sector público, de poder supervisar en qué se gastan esos 100.000 millones de dólares que han ingresado al Fonden desde la creación. ¿Cómo son esos mecanismos de control? Para que todos podamos sumar a generar la confianza necesaria para que vengan las inversiones, para que se genere mayor empleo, para que el dinero que tenga cada venezolano le alcance para comprar ese mercado. Porque al final es eso. Eso es lo que estamos sucediendo. Nosotros tenemos que incluso hacer importaciones que no hacíamos durante 30 años. Incluso estoy hablando de un tema de aluminio. Nosotros hace 30 años no importábamos un producto de aluminio y lo estamos importando ahorita. Y eso, por el hecho de haber salido de ese mercado y tener que importarlo,
Estamos pagando el triple por las condiciones de venta del mercado internacional. El diputado Guzmán está planteando lo que considera que es ausencia de controles en esta nueva arquitectura financiera que usted está defendiendo, diputado. ¿Hay controles o no hay controles? El gobierno tiene establecido diferentes mecanismos de controles. Ahora, cada diputado puede establecer y hacer las distintas acciones para buscar la manera de controlar, si se quiere, en algún papel o en algún espacio, la inversión que va realizando el Estado. Pero es que a mí me interesa el tema de la inflación, y disculpa que vuelva a regresar, porque esas fueron las mismas condiciones y señalamientos que se hizo el año pasado. Nosotros podemos escuchar, o podemos recordar, mejor dicho, que algunos analistas económicos muy vinculados a la derecha señalaban que este año nosotros íbamos a tener inflación del 30, del 35, algunos llegaron a decir hasta el 40% anual, y nosotros vamos a cumplir con la meta producto de las distintas políticas económicas que han permitido estimular el aparato productivo. ¿Cómo nos explicamos nosotros el crecimiento del primer semestre del 5,6%, el crecimiento que obtuvimos el año pasado superior al 4%? Desde que llegó la revolución bolivariana a la fecha, el Producto Interno Bruto se ha triplicado. 90.000 millones de dólares era al cierre del año 98. Actualmente está aproximadamente por los 320.000 millones de dólares. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? El valor de la producción de bienes y servicios en una economía. Si crece el Producto Interno Bruto, eso me está indicando a mí que estamos produciendo una mayor cantidad de bienes y servicios, que por consiguiente es una mayor oferta y nos permite combatir el tema de la inflación, pero a su vez también nos genera la posibilidad de nuevas plazas de trabajo y por consiguiente nos ayuda a disminuir el nivel de desempleo. Crecimiento económico de 6%, que es lo que está previsto y que además fue ratificado el día de hoy. ¿También lo ponen en duda? ¿Cree que no es posible alcanzarlo? No, dependiendo, obviamente si hay un gran ingreso petrolero y hay un gran gasto público, tú puedes tener un crecimiento, pero nosotros somos un país con crecimiento sin progreso. ¿Dónde está la capacidad instalada de Venezuela? Nosotros vamos a ingresar al Mercosur ahorita. ¿Dónde están las nuevas inversiones? ¿Dónde está ese gran parque industrial que nosotros necesitamos para entrar al Mercosur y ser un país competitivo al Mercosur? ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros distinto al petróleo, al Mercosur? Un gran consumo. Bueno, si eso es así, entonces asumamos que nosotros no somos un país productor que produce algo distinto al petróleo, y somos una economía de flujo y no somos una economía de escala, pero no tiene que ser así. Ahora, pero volvamos al presupuesto, porque yo creo que el presupuesto es algo que se le tiene que decir. ¿El presupuesto para qué es? Para solucionar los problemas de la gente. No para impulsar un proyecto político que sí está bien. El presidente Chávez ganó el 7 de octubre y el presidente Chávez tiene un respaldo popular, está bien, pero la Constitución sigue siendo la misma. La Constitución está ahí. Venezuela es un Estado democrático, federal, descentralizado. ¿Qué pasa con la descentralización en Venezuela? Que tiene desde hace 14 años, le estamos dando golpes. Queremos acabar con la descentralización y querer imponer una desconcentración. Esa es una gran discusión que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué nosotros tenemos un presupuesto este año ¿cuál es el principal problema de nosotros como venezolanos? La inseguridad. Bueno, el principal problema de nosotros es la inseguridad. Y esa inseguridad nosotros la estamos atacando este año con 2.583 millones según el presupuesto. Es decir, un 16% menos de lo que se destinó este año, que con los créditos adicionales son 4.1. ¿Hay menos recursos para inseguridad? ¿Hay menos recursos para la inversión social? No, lo mantenemos, y nosotros nunca hemos sacrificado la inversión social. Durante los años de Revolución Bolivariana aproximadamente hemos invertido el 60% de los ingresos fiscales en inversión social para nuestro pueblo. Y cuando se habla de progreso bajo el concepto que ustedes los manejan, progreso es la mayor posibilidad de acceso a los servicios que tiene hoy día la población venezolana, a educación. Alfabetizamos más de 1.500.000 venezolanos, más de 1 millón de personas están sentadas a través de la misión Rivas. Nosotros logramos pasar de una matrícula universitaria de 650.000 a 2.300.000. Toda la atención que nosotros hemos logrado con los centros de diagnóstico, con las salas de rehabilitación, todo lo que es la misión Barrio Adentro, porque esa es parte de la redistribución que nosotros hacemos de la renta, y estamos capacitando, formando al venezolano para que de esa manera pueda abordar distintas actividades o acciones dentro de la sociedad, y si corresponde al área productiva, hemos generado todos esos espacios. Y también quiero
señalar algo muy importante, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que se mide es la producción de bienes y servicios. Que el gobierno nacional impulsa, pues para eso está, para buscar la manera de generar mejores condiciones de vida. Recordemos que nosotros siempre hemos estado exhortando al sector privado a que ejerza su actividad como un agente económico importante que nos ayude y que no actúe de la manera deliberada como lo hizo en contra de la población venezolana en el año 2001, 2002. Diputado, usted dice que se está dejando de invertir en áreas como seguridad, pero el diputado lo contradice. ¿Quién tiene la razón? Mira, yo lo veo por los números. Yo lo veo por los números. Aquí tenemos un presupuesto del año 2012 aprobado por 3.062 millones para el sector de seguridad y orden público, y para este año está en 2.583. Pero tú ves un incremento en defensa nacional en un 55%. Para el año pasado este año se aprobó en 17.000 millones y para el 2013 vienen 26.000 millones. Entonces, esas son las discusiones que uno tiene que dar. O sea, ¿por qué hay un Producto Interno Bruto y el PIB? El PIB es porque el Estado venezolano es el mayor productor de bienes y servicios y estamos viviendo un capitalismo de Estado. ¿Cuál es el sector privado que más gana plata en este país? Los bancos, colocando la plata de todos los venezolanos en bonos de la deuda pública. Así sí, pero no, los bancos ¿cómo deben ganar plata? Prestando el dinero para que la gente invierta, monte un negocio, y eso no está sucediendo. Y no se están generando las condiciones, por mucho esfuerzo que pueda hacer el gobierno nacional de tratar de bajar las tasas, de obligar unas carteras, no se está haciendo eso. Entonces, pero volvemos al tema, y yo quiero tratar de traer este tema. ¿Por qué nosotros, siendo un país federal descentralizado, no se le están dando los recursos como tiene que ser a las regiones? ¿Por qué la descentralización, que significa acercar los problemas, la solución de los problemas a la gente, no se le da impulso? Ramón, tú fuiste alcalde 8 años de un municipio de Mérida. Y aquí nosotros tenemos que impulsar la descentralización. Diputado. Así como cualquier forma, por supuesto, de acercamiento de las soluciones. Y ojo, no quiero por este comentario discriminar a lo que puede ser el poder comunal, para nada. Eso lo vamos a tomar más adelante. Le prometemos seguirlo. ¿Podemos continuar, muchachos? Nos dicen que sí. O hay que hacer el corte. Nos avisan cuando haya que hacer el corte, porque no queremos dejar fuera de la agenda este tema. Nuevamente, lo que se destina a inversión social y lo que se destina a otras áreas. El diputado Guzmán dice que aumenta el presupuesto dedicado a defensa en detrimento de otras áreas. ¿Es cierto o es falso? No, fíjate, yo quisiera que me pudiesen enfocar acá, para que veamos la clasificación sectoral del gasto por fuente de financiamiento, donde hablamos seguridad y defensa, que involucra el concepto que estamos señalando, fuera del presupuesto que puede tener el Ministerio de Interior y Justicia, 40.169 millones de bolívares previsto dentro del presupuesto del presente año. Eso lo podemos nosotros apreciar en la página 169 de la exposición de motivos del presupuesto nacional. 40.169 millones de bolívares, situación que echa por piso la argumentación y la consideración que nosotros, lejos de aumentar, estamos disminuyendo el presupuesto que estamos invirtiendo en el concepto de la seguridad global. Pero es que el concepto y eso que no le adicionamos todo lo que tiene que ver con los gastos de educación, de salud, porque la seguridad no es solamente en el concepto represivo, es en la formación, es en la posibilidad de que nuestra población tenga el acceso a los servicios asistenciales, como nosotros lo hemos podido cristalizar en los últimos años de revolución bolivariana. De ahí que nosotros ratificamos dentro del presupuesto nacional la orientación social, así como productiva, para impulsar integralmente el desarrollo de toda la población venezolana. Diputado, vamos a hacer una pausa para poder retomar, porque además hay una gran discrepancia en cuanto a las cifras y si se invierte lo que se espera o no en el ámbito social. Lo retomamos al regreso y retomamos también el planteamiento que usted hacía, que seguramente a usted le interesa también explicar sobre el Estado comunal. Hacemos una pausa, en minutos volvemos.
Caracas se renueva con la mano de la revolución. Aprobados 219.565.805 bolívares para 4 grandes proyectos. 43.930.000 para el Plan Casco Central, recuperación y disfrute de nuestros espacios históricos. 29.585.000 bolívares, segunda etapa de reordenamiento y construcción de viviendas del Plan Katia. 90.405.405 bolívares para la recuperación integral de 26 bloques del 23 de enero. 55 millones de bolívares para la construcción de 5 polideportivos en el Distrito Capital. También se aprueban 27.840.000 bolívares para la construcción del Parque Cipriano Castro en El Paraíso. En todos los proyectos, la comunidad, la comuna en construcción, los consejos comunales, toda la organización de la revolución ha dado sus prioridades y son esto el producto de esa priorización que ellos han hecho. Mejoras de las que ya da fe el pueblo venezolano. Esto es un paraíso, en lo limpio, en todo lo que han recuperado y la seguridad es excelente. Me siento súper contenta porque tengo mi nieto y yo quiero que mi nieto disfrute lo que yo no pude disfrutar, lo disfruten ellos. Para garantizar la cosecha durante todo el año, invertimos en un recurso vital. Apoyamos la capacitación de nuestra gente en el campo. Impulsamos la siembra de productos básicos y rubros estratégicos. Facilitamos el acceso a maquinarias indispensables para la agroindustria. El fruto de los cultivos puede ser procesado y distribuido a bajos costos. Y nuestros campesinos cuentan con apoyo integral. Así invertimos los recursos del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Inversión para el desarrollo. Solo un presidente que es campesino, un hombre que ha tocado la tierra como Hugo Chávez, sabe lo que nos hace falta como seres humanos. Estamos volviendo a nuestros valores, estamos diciendo somos venezolanos, somos latinoamericanos y somos indios y somos campesinos, que eso tenemos que demostrarlo y retomarlo. Ser madre, ser campesina, eso me hace feliz. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, esta noche de debate sobre las premisas, el fondo y la forma del proyecto de ley de presupuesto para el año 2013. Les recordamos que estamos conversando con el diputado Rafael Guzmán del Partido Primero Justicia y el diputado Ramón Lobos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a retomar posteriormente, si les parece a ambos, el tema del Estado comunal. Pero usted insiste en que hay áreas que se han descuidado en el presupuesto de 2013. Hay áreas que no se atienden, incluso tenemos una crisis carcelaria y este presupuesto 2013 solamente prevé en un 11% el incremento para el sector carcelario, cuando ya sabemos que era deficitario el 2012 que se tuvo que inyectar. Bueno, ese aprobado del 2012 en comparación con el 2013 está deficitario. Ramón da una cifra correcta, son 40.000 millones que se están destinando al sector de seguridad y defensa, pero eso hay que disgregarlo. Defensa Nacional, que es Ministerio de la Defensa, son los 26.000 millones y ahí es donde hubo un incremento del 50%. Pero orden público, seguridad y orden público, que es las policías las que nos está cuidando todos los días, se disminuye en un 16%. Y sí hay un incremento para Administración de Justicia y Ministerio Público, que bien lo necesita tanto el Ministerio Público como los tribunales. Ahora, el tema no es
Y insisto, este presupuesto todos sabemos que es deficitario porque no alcanza para solucionar los problemas de todos los venezolanos. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué no sinceramos los ingresos, sumamos, aumentamos, tomamos las medidas tributarias y fiscales que se tengan que hacer, pero tener un presupuesto acorde a las necesidades del Estado? ¿Y por qué no se hace? Porque al final volvemos a ese tema del presupuesto paralelo. Yo utilizo unos recursos discrecionales mientras que hay otros. Y en mi próxima intervención voy a explicar por qué hay asignación discrecional de los recursos. Diputado Ramón Lobo, ¿hay una asignación discrecional de los recursos? ¿Se están favoreciendo unas áreas para desfavorecer otras? No, de ninguna forma. Y voy a retomar el tema de la seguridad. Porque nosotros tenemos que ver la seguridad, y él mismo está manifestando que hay una cantidad importante de recursos, porque la seguridad es un concepto integral. Pero a su vez nosotros también tenemos que destacar que es una competencia concurrente con otras instancias de gobierno, por ejemplo las gobernaciones. Las gobernaciones son las que manejan las policías regionales. Las gobernaciones tienen que determinar dentro de su presupuesto una asignación ideal para el mantenimiento y la operatividad de sus policías regionales. A su vez, debe de articular con el gobierno nacional para que nosotros abordemos de la manera más efectiva ese asunto. Y el diputado que es de Miranda, bueno, sabemos las dificultades que ha tenido el gobierno nacional para poder articular con la gobernación en fin de abordar ese asunto, donde Miranda es el estado más inseguro que tenemos en el país. Entonces, nosotros tenemos que enfocarlo con la precisión y las consideraciones. El gobierno nacional tiene establecido dentro del presupuesto nacional los recursos necesarios para cubrir esa serie de requerimientos necesarios del día a día del venezolano y la venezolana, y cada quien a los niveles de gobierno que le correspondan también tiene que asumir su responsabilidad. Y yo quisiera también abordar el tema que corresponde, y se nos va a quedar el proyecto político, porque nosotros tenemos un proyecto político y sobre ese espacio quisiera que también nosotros pudiésemos hablar. Usted dice que se está afectando la descentralización o el proyecto de descentralización que funciona en el país. ¿Por qué? ¿En qué lo afecta este presupuesto? Bueno, te voy a poner un ejemplo que nosotros vivimos la semana pasada en la Comisión de Finanzas. En el estado Lara se aprobaron para la semana pasada la cantidad de 89.7 millones de bolívares fuertes para proyectos de los consejos comunales, para el SAFONAC. Pero esa plata se le da al SAFONAC vía Corpo, a los consejos comunales no la va a entregar el SAFONAC directamente, sino la va a entregar Corpo Lara. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué hay una asignación específica, discrecional, a un solo estado? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los proyectos de los consejos comunales de Miranda, de Aragua, del Zulia, de los estados chavistas o no chavistas? ¿Dónde están esos? Entonces, uno dice, oye, a veces la razón se pierde por la forma como se hacen las cosas. Aquí hay asignaciones discrecionales y nosotros lo hemos visto. Se aprobaron 55 millones de bolívares para pagar gastos de funcionamiento de los hospitales del estado Aragua, hospitales y ambulatorios. ¿Y qué pasa con los demás hospitales de todos los estados? Porque hay asignaciones específicas, cuando además los estados y los municipios tenemos una instancia que se llama Fondo de Compensación Interterritorial, el FCI. ¿Por qué no van al FCI esos proyectos y se atienden desde esos proyectos? Y así muchas cosas. ¿Por qué incluso en el estado Miranda se le da una cantidad de dinero para repavimentar una zona de los valles del Tuy, pero no se le da esa plata a los alcaldes ni a la gobernación? Entonces lo hace un ente, la vicepresidencia. Entonces la descentralización sirve en la medida de que sean un proyecto político. Manejo arbitrario de los recursos. ¿Usted diría que existe o no existe? ¿O hay un manejo acorde con la Constitución bolivariana? No, consono con lo que está establecido dentro del marco legal. Y nosotros tenemos un proyecto político. Y el presupuesto es una instancia, un instrumento de planificación. Y ese proyecto político nos lo ha avalado nuevamente el pueblo venezolano el pasado 7 de octubre. Nosotros estamos en un proceso de transición hacia un Estado socialista, hacia un Estado comunal, a la verdadera descentralización. Por aquí se tenía un concepto errado de la descentralización, que era transferir a gobernaciones y yo concentro en ese espacio. No, nosotros estamos implementando lo que está establecido en el artículo 158 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La descentralización es acercar el poder más al pueblo.
Y en ese sentido, desde la instancia nacional, con las distintas políticas que nosotros hemos venido implementando, hemos venido estimulando la organización del pueblo venezolano para abordar y acompañar la solución de sus distintos problemas, pero a su vez para que asuma una posición y una acción de una gestión compartida. Eso no va en detrimento de la instancia oficial establecida, vamos a llamarla, o tradicional, alcaldía y gobernaciones, porque se le sigue entregando lo que corresponde y lo que está establecido en el artículo 167, hasta un máximo del 20% sobre los ingresos ordinarios. Eso se le entrega a las alcaldías, se les entrega a las gobernaciones, vía situado municipal, constitucional, pero también a través del mecanismo de compensación como el fondo que ha manifestado el diputado. Pero a su vez, nosotros tenemos todos los recursos que generamos con los consejos comunales y en la próxima parte seguimos avanzando. ¿El Estado comunal compite con la organización político-administrativa del país, diputado Guzmán? No, yo no creo eso. Yo sí comparto que pueden coexistir poder comunal con la descentralización como la tenemos, porque incluso tú ves a gobernaciones y alcaldías que realizan sus gestiones a través de los consejos comunales, porque al final son ellos los que conocen las realidades. El problema es cómo le asignas tú los recursos directamente desde la nación a esos consejos comunales. Y lo acabamos de ver, hay asignación preferida en función de las situaciones políticas que estés viviendo en ese momento. ¿Por qué se aprobaron 89 millones de bolívares para unos consejos comunales, para unos proyectos de consejos comunales en el estado Lara, y por qué no se aprueban todos los proyectos que están del estado Mérida, donde tú eres diputado, o en Miranda, donde yo soy diputado? Porque la cola es larga. Yo entiendo que los recursos puedan ser escasos y que a lo mejor no puede haber real para todo el mundo, pero tiene que haber una forma transparente de asignación de esos recursos extraordinarios, porque estamos hablando de recursos extraordinarios. Y ahí volvemos al tema del situado constitucional. Por eso es que se dice ingresos ordinarios. Sí, hay unos ingresos ordinarios presentados, en este caso, por 397 mil millones, cuando sabemos que los ingresos reales del país, que no son extraordinarios, pero por unas ficciones jurídicas, tenemos unos ingresos que para fiscales, pues, como quien dice, ese Fonden, esa plata que va para el Fonden, que yo la gasto en la medida que yo crea conveniente darle a este, darle al otro o darle a este. Porque esa es la realidad que estamos viviendo. Porque no se están utilizando las instancias correctas ni los mecanismos transparentes para la asignación de los recursos para resolver los problemas de todos los venezolanos. Y con esto quiero terminar, sencillo. Cuando se le niega una plata a un alcalde o a un gobernador, no se está afectando la gestión de ese alcalde o ese gobernador, se está afectando la calidad de vida de ese espacio. Y eso hay que resolver. Diputado Rómulo, no vimos el número y lamentablemente no estamos escuchando, así que nos vamos volando por instrumentos y orientándonos por aquí, por el reloj. Fíjese, nuevamente volvemos a lo que plantea el diputado. Manejo discrecional de los recursos, se utilizan estos recursos e ingresos extraordinarios de una manera poco clara, poco transparente. No, voy a hacer ya. Hay un sistema de planificación nacional que comienza en la propia comunidad, que los manejan los consejos comunales. Las comunas son los consejos de planificación comunal y ellos se van agregando territorialmente. Luego vamos a los consejos locales de planificación local, que es a nivel del municipio. Luego se agrega en el Consejo de Planificación Estatal y luego tenemos el Consejo Federal de Gobierno como ente rector del proceso de planificación e inversión de los recursos en obras, en infraestructura, pero también en proyectos productivos. Entonces no hay una asignación discrecional, es un mecanismo que está establecido en la ley, producto de esa nueva dinámica social que vive el pueblo venezolano. Aquellas alcaldías, aquellas gobernaciones que en su momento determinado requieren algunos recursos adicionales, puede dirigirse a la instancia pertinente, al Ministerio de Planificación y Finanzas o al Consejo Federal de Gobierno, pero en ningún momento, como se quiere hacer ver, y ha sido parte de una política mediática que se ha generado, el gobierno trabaja con los instrumentos legales que existen, así como bajo ese nuevo concepto de organización social, de organización económica, bajo esa nueva estructura financiera que nosotros venimos implementando. Y voy a aprovechar la circunstancia dentro de esa nueva arquitectura financiera, porque fue nuevamente mencionado el Fonden, y usted hacía referencia a Mérida. Por ejemplo, en Mérida, el Fonden nos está permitiendo financiar
lo que es el trolebús, nos permitió concluir la línea 1, estamos construyendo la línea 3, el funicular, estamos invirtiendo en el teleférico, estamos invirtiendo también en una subestación eléctrica, una planta termoeléctrica en el municipio de Alberto Adriani. Diputado Guzmán, ¿el Fonden ha permitido fortalecer estos proyectos? ¿Qué haría usted con el Fonden, que además ha sido tan defendido por el ministro Giordani? No, el fondo, tú tienes un fondo de estabilización macroeconómica que debe servir para eso, para utilizarlo para la planificación. Ahora, ¿cuál es la planificación y cuáles son los mecanismos de control? ¿Por qué se dice en el fondo? ¿Quién le explica al presidente de la República que una cosa es que se puede invertir estos recursos en esto o en esto? ¿Dónde hay ese control de la Asamblea Nacional, de los poderes, para decir, presidente, aquí hay estos problemas? ¿Por qué el presidente se le bajan recursos directamente? ¿Por qué el Ministerio de Finanzas aprueba un proyecto para unos consejos comunales de un estado y para otro no? ¿Qué le dices tú al Consejo Comunal de Mérida, que tiene su proyecto aprobado por todas las instancias y que tiene 2 años esperando que le aprueben su proyecto y ven que le dan el proyecto a otro estado, le dan la plata a otro estado? Incluso de proyectos que puedan haber sido aprobados con posterioridad a lo que pueda haber llegado uno. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tú le puedes decir a la gente? Mira, vale, yo te voy a dar esta plata de tal forma, en este momento, independientemente de tu condición, de lo que tú pienses. Y eso es lo que nosotros queremos, que apoyar todos, porque tenemos que todos apoyar la solución de los problemas, pero de forma transparente. Yo no me puedo negar a un proyecto que se le bajen los recursos, y tú me has visto a mí, yo nunca he negado recursos para un proyecto comunal, para un consejo comunal, ni para ningún proyecto, porque al final yo no tengo que apagar la luz de alguien para que brille la otra. Pero el problema es, ¿por qué no le damos los recursos a todos? ¿O por qué no se abre una gran discusión de mecanismos de repartición de los recursos para todos por igual? ¿Esa discusión está abierta? ¿Es posible darla en la Asamblea Nacional como lo plantea el diputado Guzmán? Estamos entregando los recursos a todos. Es un manejo que se quiere hacer, por supuesto. Puede existir una cantidad o una demanda alta de proyectos y de propuestas, y bajo ese esquema de planificación que hemos mencionado se van generando la entrega de los recursos. De igual manera, y para fortalecer aún más el concepto de la inversión que viene desarrollando el gobierno nacional a través del esquema del Fonden, nosotros podemos señalar que todo ese mecanismo de transporte masivo que estamos impulsando a nivel nacional, con los metros, con el sistema ferroviario, los proyectos de energía eléctrica estructurantes que nos van a permitir seguir avanzando de manera consistente con el desarrollo integral del país, son financiados por esa instancia, y es bajo un esquema de planificación. No fue que al presidente se le ocurrió de hoy para mañana decir voy a invertir con los recursos del Fonden hacia esta área, no, es todo un proceso que nosotros venimos y que está orientado, por supuesto, desde el Ministerio y su nombre lo indica, de planificación, y por supuesto va acompañado del concepto de finanzas. En esas consideraciones, Rafael, es que nosotros tenemos que ver el Fonden, porque ha sido una discusión, y hoy lo manifestaba nuevamente Jorge Giordani. Son recursos posibles, ingresos petroleros que han llegado gracias a la modificación del marco legal sobre el tema petrolero. Las regalías cuando llegó la revolución bolivariana era del 1%, nosotros la incrementamos al 53%, los impuestos estaban en 33% sobre la actividad petrolera, la pasamos al 50%. ¿Qué dice Rafael Guzmán de la política petrolera? Sobre la que se soporta en buena medida. Mira, yo no tengo... los ingresos ordinarios y los extraordinarios. Yo no quería entrar a discutir el tema de política petrolera, pero vamos a hacerlo. El presidente de PDVSA hoy dijo algo gravísimo. Él explicó el circuito del fondo chino. Hoy en la Comisión de Finanzas él dijo, nosotros le suministramos petróleo a China. China paga ese petróleo a unas cuentas de bandes que sirven para garantizar la deuda que tenemos la deuda a largo plazo con China. Bueno, nosotros no se puede garantizar préstamos con patrimonio venezolano. Nosotros estamos utilizando recursos venezolanos, recursos petroleros para garantizar una deuda con un país, y eso viola la Constitución.
Y está clarito. Entonces, la plata a PDVSA, por los ingresos, por la venta de petróleo, no le está entrando a PDVSA. Es para garantizar esa deuda que tenemos con China. Y al final, si se sirve esa deuda y queda algo, le ingresa a las cuentas de PDVSA. Pero ¿qué pasa cuando PDVSA no puede surtir por algún problema de tránsito o de buques, de tráfico de petróleo, no puede surtir esa cuota diaria? Tiene que salir a comprarlo en el mercado internacional y pagar ese mercado, ese precio. Entonces la caja de PDVSA se afecta doblemente, Ramón. Y eso lo dijo hoy el ministro. Eso no se puede. Entonces, nosotros tenemos que hacer una inversión. Nosotros estamos produciendo hoy lo mismo que producíamos hace 30 años. Diputado Lobo, ¿usted defiende la política petrolera? La política petrolera ha sido exitosa. Hoy se hacía una comparación que si nosotros hubiésemos mantenido el mismo esquema anterior, legislativo, impositivo sobre la actividad petrolera, hubiésemos recaudado desde el año 98 a la fecha solamente 43.000 millones de dólares. Hoy, gracias a las políticas y a la soberanía, que es importante y tenemos que destacarlo, y está establecido entre el primer objetivo histórico que planteó el comandante presidente: independencia y soberanía. Soberanía sobre el manejo de nuestros recursos y también de los distintos instrumentos legales que se han establecido. Hoy día nosotros hemos acumulado, por la nueva legislación tributaria en el área petrolera, más de 430.000 millones de dólares, que parte de ellos se han invertido en esa gran inversión social que nos ha permitido que tener uno de los coeficientes Gini más bajos, un índice de desarrollo de Latinoamérica, un índice de desarrollo más alto. En torno al fondo chino, ese debate lo dimos en la Asamblea Nacional de una forma muy contundente. Y hoy el Rafael Ramírez, y creo que no has interpretado bien, es mi concepto y te respeto lo que dijo Rafael Ramírez, sobre el proceso y la vinculación del fondo chino, que es una anticipación de recursos. China nos está garantizando la colocación de petróleo a futuro y nos está anticipando la entrega de unos recursos que van a todos estos proyectos estructurantes que nos están permitiendo esa expansión económica que hoy día nosotros estamos ¿Cuestiona la oposición esa relación económica con China? ¿Hay venta a futuro? Entonces sí tenemos venta a futuro de petróleo. El petróleo está bien, está bien, eso es bueno saberlo, porque esa es una de las cosas que tanto se criticó de la cuarta, la venta a futuro del petróleo venezolano. Pero bueno, eso es otro tema. La realidad es que el Estado venezolano se ha convertido en un gran bloque entre los recursos de todos los venezolanos y la solución de sus problemas. Y esa es la realidad. Porque nosotros no estamos recibiendo la totalidad de los recursos de forma transparente. Yo no puedo decir que el Fonden a lo mejor haya hecho las inversiones correctas, pero si yo no tengo capacidad de controlarlo de forma transparente para saber en qué se gasta, cómo se gasta, por qué se gasta, por qué nosotros estamos contratando empresas rusas, bielorrusas, que al final terminan contratando empresas venezolanas y todo eso se paga en dólares, ¿por qué no le pagamos en bolívares a la empresa venezolana? Esa es una gran pregunta. Entonces, al final, nosotros vemos que hay un presupuesto que está destinado para solucionar los problemas de la gente y otro presupuesto que está destinado para solucionar los problemas políticos del proyecto político que ustedes están manejando. Y está bien, están haciendo un proyecto político, pero digámosle a la gente, nosotros que estamos impulsando es un proyecto y vamos a utilizar los recursos de la nación, no para solucionar los problemas venezolanos, sino para solucionar un problema político, para afianzar la revolución bolivariana. Está bien, pero eso hay que decirlo. Y hay que decirlo de forma contundente. Tenemos una pregunta más, el diputado puede responder y tenemos una ronda más para despedir. Hay una falta de sinceridad, como lo plantea el diputado Guzmán. Se están dejando decir las cosas tan claramente como él lo propone, por ejemplo. El presidente nunca ha dicho nada de lo contrario. El presidente nos ha manifestado, vamos a la construcción de un Estado socialista. Y en el Estado socialista nosotros le estamos resolviendo los problemas a la población venezolana. Hace rato hice algunos señalamientos sobre unos indicadores en el tema educativo, en el tema de la salud. Nosotros estamos construyendo, el año pasado construimos 146.000 viviendas, nosotros aspiramos construir este año 200.000 viviendas. Tenemos establecido en este sexenio que comience en el año 2013 aproximadamente 2.600.000 viviendas. Ahí le estamos solucionando el problema de la vivienda. Cuando construimos transporte masivo para los caraqueños, para los mirandinos, para los merideños, para los larenses, le estamos mejorando la calidad de vida.
a los venezolanos. Cuando entregamos Canaimita, más de 1.700.000 hemos entregado, le estamos mejorando la calidad de vida. Este año entregamos todo el material bibliográfico necesario para que nuestros niños, nuestras niñas estudien. Le estamos mejorando la calidad de vida. Entonces no hay ninguna separación, no hay dos presupuestos, es un solo presupuesto orientado por el comandante presidente con las instancias como cuentadante de la Administración Nacional y en función de lograr la mayor inclusión social abordando los distintos problemas. Cuando nosotros abordamos la reparación dentro de los conceptos de convertir a Venezuela en una potencia económica de nuestra habilidad, estamos solucionando los problemas de los venezolanos. Se terminó el tiempo y vamos a la última ronda, se la dejamos libre. Les preguntaríamos si pudieran atender esa pregunta a ambos, si consideran que el presupuesto resuelve los problemas de la gente, pero pueden abordar el tema que quieran. Bueno, adelante. Nosotros tenemos aquí todo este espacio hemos discutido. Yo soy de los que cree que el presupuesto de los venezolanos no se está utilizando para resolver los problemas de los venezolanos. El presupuesto de la nación no se está utilizando para resolver todos los problemas de los venezolanos, porque son muchos, porque nosotros nunca habíamos tenido tantos ingresos petroleros, tantos ingresos no petroleros. Se han multiplicado los ingresos petroleros en 26% y los no petroleros en 26 veces y 33 veces. Y eso no ha sido suficiente. El problema es, el presidente tiene una frase ahorita, que es eficiencia o nada. Señor presidente, para que haya eficiencia tiene que haber transparencia y mecanismos de control. Y no es a través de la creación de un ministerio de seguimiento y control que vamos a lograr la eficiencia y la transparencia. Es afianzando la separación de los poderes, teniendo una Contraloría lo suficientemente fuerte y que todos sepamos en qué se están gastando y cómo se están gastando los recursos. Esa es la solución que nosotros tenemos que buscar. Ese es el encuentro, esa es la discusión que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que ir a una asamblea, Ramón, a aprobar por unanimidad ¿cómo es posible que nosotros no nos hayamos puesto de acuerdo para aprobar leyes para disminuir la inseguridad, para ver cómo tenemos menos muertos, y aprobamos una ley en primera discusión para ver cómo enterramos más barato nuestros muertos? Esa es la realidad que estamos viviendo. Queremos darle la solución a unas cosas, pero a los problemas fundamentales no se les están dando. Se terminó el tiempo. Diputado Ramón Lugo. Bueno, para nosotros este presupuesto que está en discusión también corresponde a una transición dentro del primer plan socialista al segundo plan socialista, con los 5 objetivos históricos que nosotros hemos señalado y discutido y que están reflejados en la misma construcción, formulación del presupuesto nacional. Esa cantidad de ingresos importantes que se han invertido en toda la sociedad venezolana es producto de esa soberanía. Nosotros recuperamos la faja petrolífera del Orinoco, que es donde estamos extrayendo la mayor cantidad de petróleo y el cual lo exportamos y luego son divisas y bolívares que sirven para estimular el aparato productivo, así como para resolver los distintos problemas que pueden estar aquejando a la población venezolana. Pero es que la deuda social que nos dejaron los gobiernos de la Cuarta República, Adeco Copellano, oye, es altísima y la hemos ido saldando. Cuando llegó la Revolución Bolivariana, el nivel de pobreza general estaba por encima del 60%. Hoy día está en un 17% y vamos a seguir bajando. La pobreza extrema está en un 24%, está en un 7% y vamos a seguir bajando. El índice de desempleo estaba en un 16%, actualmente lo tenemos en un 7%. Con la implementación de la misión Saber y Trabajo, nosotros vamos a buscar acercarnos lo más posible a una generación de pleno empleo, pero es un proceso